Muy bien, entonces ahora sí vamos a dar la bienvenida a esta actividad que la denominamos Desarrollando Emociones, la inteligencia emocional como clave para construir relaciones saludables. En este sentido, comentamos que este proyecto de extensión surgió a partir del trabajo final integrador de nuestra estudiante Esperanza Vélez, que está siendo dirigido por la doctora Cecilia Murata, también presente hoy, y por mí, que es codirigido por mí, que soy Alejandra Sadaniowski, y es un tema que al ir trabajándolo, al ir realizando el trabajo de campo sobre todo, Esperanza encontró que había muchísima necesidad de abordarlo, y nos pareció importante compartirlo con la comunidad, y es por eso que surgió esta charla, ¿sí?, que estuvimos preparando para nuestra comunidad. En ese sentido, vamos a comenzar con, primero quisiéramos saber si hay personas en la sala que están a cargo de niños, ¿sí? Puede ser que sean, digamos, pueden ser sus propios hijos, pueden ser sus propios alumnos o que sean cuidadores de niños. Si quieren realizar una reacción, vieron que en el Zoom tenemos para poder hacer reacciones. Si quieren hacer alguna reacción quienes tengan niños, eso nos va a ayudar a saber que estamos trabajando con personas bien, que están a cargo de niños. Si alguien quiere comentar también de manera breve por qué se sumaron a la charla o qué expectativas tienen para comenzar, para sumarse a la charla. Si no, de todas maneras, podemos continuar y después va a haber un momento de bastante de participación por parte de ustedes también. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es plantear los objetivos que tenemos como, digamos, para esta actividad, que le invito a Esperanza si quiere compartir con todos los presentes cuáles fueron los objetivos de esta actividad puntual. Perfecto, buenas tardes a todos. Bien, primero nos parecía importante comenzar comentando cuáles son los objetivos o qué nos motivó a realizar esta charla, taller, los cuales los objetivos principales fueron, en primer lugar, informar y concientizar a los padres, madres, tutores o docentes, que estimo que la mayoría, al menos de quienes están acá presentes, tienen algún niño o varios niños a cargo, sobre la importancia de la inteligencia emocional en la vida de niños y niñas para que así puedan promover desde el hogar o la escuela un adecuado manejo emocional, fomentando relaciones interpersonales más saludables y respetuosas, para así poder crear entornos más seguros y saludables para el desarrollo integral de los niños y niñas. Nos parece también importante destacar que la inteligencia emocional es algo que se enseña, es decir, por ahí antes se creía que venía de manera innata o que las personas aprendemos a manejar nuestras emociones solas, pero esto no es así, sino que uno, como adulto responsable de niños, inevitablemente enseña cómo manejar las emociones. Los niños cuando son muy pequeños todavía no logran autorregularse, sino que esto es algo que se va aprendiendo progresivamente y lo aprendemos de los adultos, es decir, tenemos que tener mucho cuidado de cómo actuamos, cómo nos comportamos frente a los niños, porque estos aprenden de lo que ven. Si bien podemos enseñar mediante la palabra, explicar cómo manejar las emociones, los niños aprenden principalmente de lo que ven en los adultos. Por eso es muy importante tener cuidado o fijarnos de cómo nos comportamos frente a los niños porque aprenden de nosotros. Y destacar esto, que la inteligencia emocional es algo que se aprende y se enseña siendo adultos constantemente. En ese sentido, también teniendo en cuenta que Esperanza está estudiando puntualmente este tema, vemos digamos, la importancia en revisar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el desarrollo de los niños de manera integral. En ese
sentido, ¿querés contarnos, Esperanza, qué estuviste encontrando hasta el momento? Dale, sí. Bien, teniendo en cuenta también que los niños constantemente se enfrentan a desafíos, se enfrentan con obstáculos, porque son personas que están en un constante aprendizaje, tanto a nivel personal como a nivel escolar, porque se encuentran aprendiendo cuestiones que son básicas, pero muy difíciles en esa etapa de la vida, que son, por ejemplo, a nivel escolar, la lectura, la escritura, a nivel personal, la manera en la cual se relacionan con los demás, relacionarse con los compañeros, con los padres, con los docentes, cómo hacer para por ahí lograr algo que desean, cómo pedir ciertas cuestiones. Y en este proceso de aprendizaje que es largo y se presentan muchos obstáculos, los niños tienen que afrontar frustraciones, para lo cual es fundamental el desarrollo de la inteligencia emocional en este punto. Y no sé, quienes trabajen con niños o quienes tengan niños a cargo quizás sepan o se den cuenta que se ve mucho esto de la baja tolerancia a las frustraciones que existe hoy en día, que se ve mucho en los niños, y que quizás como adultos muchas veces no sabemos cómo afrontar también estas situaciones desde nuestro lugar de adultos. También se ve mucho esto de la exposición a pantallas, por ejemplo, cuando el niño no está pudiendo regular una emoción, se tiende a exponerlo a pantallas, no con malas intenciones, sino en el afán de querer calmarlo y no saber cómo, porque esto es algo que nos pasa a todos. Entonces, en este punto, un niño emocionalmente inteligente lo que va a lograr es identificar qué y cómo se sienten, dar nombre a las emociones, algo que si bien parece sencillo, no lo es, reconocer qué estamos sintiendo. Ahí comentan en el chat que también pasa con adolescentes, sí, seguro. Esto de dar nombre a las emociones, que parece una tarea sencilla, pero no lo es. Muchas veces, incluso los adultos, nos sentimos mal, estamos de mal humor y no sabemos por qué. Imagínense los niños que no, quizás ni siquiera conocen cuáles son las emociones, entonces esto es un punto fundamental, el identificarlas, saber cuáles son, que son más de las básicas que conocemos, que son la alegría, tristeza, miedo y enojo. Y también un niño emocionalmente inteligente va a poder desarrollar la empatía, lo cual ahora vamos a ver más adelante que esto favorece a las relaciones interpersonales. Entonces, tal como viene diciendo Esperanza, vamos a partir de que, ya que estamos en un ámbito académico, partimos de cómo surge ese concepto de inteligencia emocional, ¿sí? Que fue planteado por Salovey y Mayer en el año 1990 como aquella actividad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud. Todo esto que venía diciendo Esperanza lo vemos muy reflejado en esto, ¿no? O sea, qué importante es, incluso en el chat, como decíamos recién, apareció también en los adolescentes y a veces en los adultos también, ¿sí? O sea, es algo que excede las distintas edades y es algo que también lo podemos ir aprendiendo y desarrollando a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, el hecho de poder saber cómo me siento, a veces nos pasa, tenemos, sobre todo en el contexto actual y en todos los contextos, ¿no? Pero muchas veces hay tanta cantidad de información que necesitamos nosotros también hacer un parate, una pausa y revisar cómo nos estamos sintiendo, qué emoción básica, qué emoción más compleja estamos sintiendo y justamente a partir de ahí podemos valorar y expresar de manera adecuada esa emoción. De esa manera vamos a poder acceder o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, ¿sí? Recordamos una diferencia muy básica que las emociones es algo que aparece como una respuesta automática y el sentimiento ya implica una mayor presencia en el tiempo, ¿sí? Entonces, la emoción, o sea, si hay algo que me enoja, ¿sí? Va a aparecer esa emoción. Lo que sí puedo, y digamos, es algo que voy a sentir el enojo. Lo que puedo hacer es justamente revisar cómo puedo gestionar esa emoción de enojo para no enojarme con todas las personas que se crucen en mi camino ese día y los subsiguientes, ¿sí? Entonces, al conocer cómo me estoy sintiendo,
siento, si me enojé, si algo me entristeció y demás, puedo saber cuál fue la causa y en base a eso generar sentimientos que me ayuden a la regulación de todas estas cuestiones. De esa manera también vamos a poder comprender las emociones y el conocimiento emocional para regularlas y así crecer nosotros emocionalmente e intelectualmente, y ese crecimiento personal que lo hacemos como adultos, tal como decía Esperanza, se va dando también como una suerte de modelado hacia las demás personas. Puntualmente, cuando estamos a cargo de niños, también vamos modelando esa conducta de cómo pueden ir expresando sus emociones, ¿sí? En ese sentido también, este concepto fue también trabajado por Goleman, que por ahí es mucho más conocido, en el año 1995, y plantea que la inteligencia emocional implica gestionar sentimientos y emociones, y justamente va a favorecer, perdón, y se va a componer de la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Esto de la autoconciencia hace referencia puntualmente a esto que decíamos recién. Bueno, yo estoy sabiendo cómo me siento ahora, tengo conciencia de qué cosas me ponen mal, qué cosas me ponen bien. Ese autoconocimiento es fundamental, ¿sí? De esa manera también puedo, ahí hay una pregunta en el chat que enseguida la vamos a ir respondiendo. Digamos, esto de tener la autoconciencia me va a permitir también autorregularme, ¿sí? Porque si no sé qué me pasa, no puedo regular, así como sucede con otras cuestiones también, ¿sí? Y esa autorregulación va a permitir que pueda estar motivada y a pesar de las dificultades, la frustración que puedo sentir, y demás, me va a permitir también alcanzar el objetivo o en algún momento decir, bueno, ese objetivo que tenía por la situación que estoy atravesando pasa a un segundo plano y cambio de objetivo, pero con una conciencia sobre eso, ¿sí? También en ese sentido va a ayudar mucho a, digamos, la inteligencia emocional también va a permitir este desarrollo de la empatía, ¿sí? Que es justamente el hecho de poder sentir cómo, obtener una idea de cómo se sentiría el otro, ¿sí? No vamos a tener nunca la ciencia cierta de cómo se siente el otro realmente, pero sí podemos llegar a comprender el contexto y buscar la manera de que esa persona se sienta lo mejor posible y lo más contenida posible, que es un poco esa base de la empatía, ¿no? Y de esa manera también vamos desarrollando habilidades sociales. Las habilidades sociales son sumamente necesarias para generar estos contextos amigables y van desde el saludo, ¿sí? Hasta también, o sea, uno genera una inteligencia emocional cuando es capaz de saludar de manera respetuosa y adecuada. Eh, y también otra habilidad social relacionada con la inteligencia emocional es saber cuándo tengo que pedir ayuda para alguna necesidad que no la esté pudiendo cumplir, ¿sí? O que no la esté pudiendo realizar. Entonces, digamos, todas estos componentes de la inteligencia emocional van a permitir justamente esa regulación emocional, ¿sí? Y en nuestra provincia es sumamente interesante que tenemos una ley de educación emocional que fue promulgada en el 2018. Acá solamente compartimos algunos de los objetivos, la ley es mucho más amplia y nos da justamente la herramienta legal como para poder trabajar estas cuestiones también en el aula, también en contextos no formales de educación, y ver justamente esto, ¿no? Qué importante es desarrollar las competencias emocionales y la inteligencia inter e intrapersonal, educarnos sobre cómo nos conocemos a nosotros mismos y cómo conocemos el entorno, ¿sí? Cómo gestionar las emociones, cómo optimizar esas habilidades emocionales mediante la enseñanza formal, entre otras cuestiones, ¿sí? En ese sentido, le voy a dar la palabra de nuevo a Esperanza, que está profundizando mucho en estas investigaciones sobre cuáles son los beneficios de desarrollar la inteligencia emocional en personas
pequeñas, ¿no? ¿Querés compartirnos, Esperanza, con mayor detalle cuáles son esos beneficios? Sí, claro. Primero quería agregar algo a esto que decía Alejandra, en cuanto a que las emociones son una respuesta automática, es decir, que no decidimos cuándo sentir determinada cosa, determinada emoción o cuándo va a aparecer determinada emoción. Por esto se dice que, que no existen, como se suele clasificar, emociones positivas y negativas, sino que cada emoción viene a cumplir una función. Entonces, cada vez que aparece una determinada emoción, lo que deberíamos preguntarnos es, bueno, la acepto porque no la puedo evitar y me pregunto qué me está queriendo decir esta emoción. Eso es importante y no clasificarla en una emoción negativa o positiva. Bien, ahora en cuanto a los beneficios de desarrollar la inteligencia emocional en niños, hay un montón más de beneficios, pero estos son algunos que trajimos a la charla de hoy. Uno sería la optimización de las relaciones interpersonales, que un poco comentaba Alejandra. Esto se da debido a que cuando un niño o una persona, no importa la edad que tenga, es capaz de reconocer sus propias emociones, de percibirlas y de gestionarlas adecuadamente, también es capaz de percibir y comprender las emociones de los demás. Es decir, es mucho más fácil comprender cómo se siente el otro desde la empatía cuando uno sabe reconocer sus propias emociones en primer lugar. Si no, sería muy difícil poder comprender cómo se siente el otro sin saber ni siquiera cómo me estoy sintiendo yo. Y generalmente, cuando uno establece las relaciones interpersonales de esta manera, generalmente son duraderas y satisfactorias, porque son relaciones que se dan desde el respeto y la empatía, y esto es fundamental como factor protector, es decir, tener buenas redes sociales es un gran factor protector frente a los diferentes conflictos o obstáculos que se nos presentan en el día a día. Esto sea, ya sea tanto en adultos como en niños, es lo mismo. Otro de los beneficios sería la mejora que se da en el rendimiento académico, esto también relacionado al tema de la frustración, ¿sí? Porque muchas veces los niños en la escuela enfrentan frustraciones por desaprobar una prueba o por no entender determinado tema. Esto también se vio mucho, creo, en la pandemia, cuando hubo un tiempo en que estuvieron suspendidas las clases de manera presencial y eran los padres quienes tenían que enseñar a sus hijos en la casa, y se vio mucho esto de la frustración tanto de los niños como de los padres, porque muchas veces también los adultos nos frustramos al no poder explicar, quizás no poder poner en palabras aquello que queremos explicar, que el niño comprenda, y también sentimos esta frustración que muchas veces no sabemos cómo regularla, cómo gestionarla. Entonces, se daría la mejora en el rendimiento académico con un buen manejo de la frustración, del estrés también frente a determinadas pruebas que los niños tengan que pasar. De esta manera afrontarían mejor las dificultades, si se quiere, que se dan dentro del ámbito escolar. Esto también se relaciona al mayor bienestar psicológico, justamente por la disminución que se da en el estrés, en la ansiedad, en el poder aceptar también aquello que no les sale o que les sale mal, saber, como decía Alejandra hoy, saber pedir ayuda cuando lo necesitan y tener un adulto que sea receptivo a todas estas demandas del niño, ¿sí? Y por último, otro de los beneficios que nos pareció importante traerlo hoy es la reducción de conductas disruptivas que estarían relacionadas a la impulsividad, la agresividad. Cuando un niño logra controlar o manejar sus propias emociones, por ahí logra ser menos impulsivo, tomar decisiones con mayor meditación y de esta manera se disminuyen las conductas impulsivas, agresivas o de ira, que muchas veces son las que dan origen a el acoso escolar o la pelea entre pares, muchas veces en la escuela. Bien, en ese sentido, continuando un poquito con estas ideas,
Hay algunas sugerencias prácticas justamente para favorecer esas, digamos, todo esto que venimos indicando y esos beneficios, ¿no? Porque muchas veces desde la teoría nos quedamos con, bueno, todo lo que podríamos hacer y qué bueno que es, pero bueno, ¿cómo lo llevamos digamos, a la práctica, ¿no? En ese sentido, los autores que mencionábamos van a sugerir que se promueva la expresión saludable tanto en los niños y como decíamos, esto no solamente es decir que digan cómo se sienten, sino también poder expresar y que vean también cómo nosotros expresamos saludablemente nuestras emociones, ¿sí? Entonces, en ese sentido es fundamental también esto que decía Esperanza. A veces hay emociones que se conocen como de valencia negativa y esas también son necesarias de expresar de manera adecuada y a veces son las más difíciles de expresar de manera adecuada, ¿sí? O sea, uno puede sentir enojo, puede sentir frustración, como preguntaban hoy, por ahí la diferencia básica en ese sentido es que el enojo es una emoción muy básica que la tenemos desde muy temprana edad y la frustración viene a ser una emoción más compleja y que también va a estar relacionada con una sensación eh, de, digamos, de no poder continuar o de desmotivación y demás. El enojo, por el contrario, muchas veces nos motiva a hacer otras cosas y la frustración suele justamente desmotivarnos bastante, ¿sí? Con respecto a la pregunta que hacían hace un ratito. En ese sentido, justamente cuando podemos decir, bueno, me siento triste por esta situación, o a veces, si sobre todo estamos con niños, no es necesario dar el motivo por el cual nos sentimos tristes, porque a veces son cuestiones de la intimidad que no vienen al caso compartirlas. Pero en ese caso justamente también estamos manifestando esa importancia de resguardar la intimidad como adultos que también modelamos a que los niños, sobre todo en esta época, puedan saber que no es necesario contar todo, pero sí es saludable expresar cuando me siento triste, cuando me siento enojada, cuando me siento frustrada o alegre o feliz o esperanzada y tantas emociones que también hay de valencia positiva. En ese, digamos, otra de las cuestiones que nos pueden ayudar son las distintas estrategias que existen para regular las emociones. Y esto por ahí lo conocemos porque digamos, se suele comentar bastante, ¿no? Esto de la respiración profunda. A los chiquitos les solemos decir, bueno, hay que respirar muy, muy profundamente, haciendo de cuenta que nuestra panza es una piñata, entonces tenemos que inflarla como si fuera una piñata gigante, 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 o un globo, ¿no? Y después vamos soltando despacito el aire con distintas consonantes, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos van teniendo esa retroalimentación de que van escuchando la S, por ejemplo, hasta el último respiro, también está esto de cambiar el foco atencional en cuanto a, por ejemplo, esta famosa frase, ¿no? Bueno, contemos hasta 10 y a veces los adultos decimos, y yo tendría que contar mínimamente hasta 10.000 por la situación que estoy viviendo. Pero bueno, esto de contar hasta 10 o por ahí no solamente contar hasta 10, sino bueno, pensemos en otra cosa, pensemos en, no sé, cómo se llaman las mascotas, digamos, cambiar ese foco atencional justamente por un ratito para bajar ese nivel de emocional tan alto puede ayudarnos bastante, ¿no? Sobre todo en situaciones de mucho enojo o mucha estimulación. También trabajar esa empatía desde casa, que justamente se va logrando cuando planteamos un ambiente seguro y de confianza para expresar las emociones, ¿sí? En ese sentido también, si estamos intentando trabajar esto y por ahí uno de los chiquitos comienza a llorar, bueno, o sea, justamente qué bueno que tenga ese espacio seguro para llorar, ¿sí? Y no es ahí cuando tengo que, eh, digamos, que retarle ni decir, bueno, no se llora o alguna cuestión justamente que vaya en contra de esto, ¿sí? ¿Y qué pasa si por piloto automático, porque es lo que siempre se hizo, lo que aprendí, lo que sé, lo hago? Y bueno, si llega a suceder eso una vez, buscamos la manera de que la próxima no salga y en algún momento de tranquilidad lo podemos traer a la conversación y decir, bueno, ¿te acordás que, o viste que estos días
te dije que no llores, bueno, en realidad tenés, o sea, podés llorar tranquilamente, ¿sí? O te había dicho que, digamos, que no es necesario, digamos, que eso no es para enojarse, y en realidad para vos sí era necesario enojarse porque te causó una emoción de enojo, ¿sí? Y eso también te pudo haber frustrado y demás. Entonces, eso que pasó lo podemos charlar ahora y ahí profundizamos con mayor detalle esa cuestión. Y también buscamos la manera de tener una comunicación efectiva en familia, ¿sí? Donde no solo nos pasamos información, sino también contamos nuestras emociones, esas emociones también cargadas de recuerdos, esas emociones que implican toda esta cuestión de tradiciones y cómo esas tradiciones se van relacionando mucho con las emociones que vamos viviendo. ¿Sí? Bien. Hasta acá vamos bien. Voy a dejar de compartir un segundito, así nos podemos ver. Los que quieran prender las cámaras, si no quieren prender las cámaras tampoco hay problema, pero hasta acá, ¿cómo vamos con la actividad? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna otra pregunta que quede en el tintero? Bien, ahí hacen, bien, bien, bien. Bien, entonces, lo Por que, ahí, ujú, sí, por ahí, Alejandra, que está bueno esto que estabas mencionando, que los niños y los adolescentes y los adultos tengan un espacio de confianza para expresar sus emociones, también nos invita a pensar que algunas emociones tienen muchas maneras de ser expresadas y también podemos buscar modos alternativos de expresar algunas emociones que a veces nos resultan un poco incómodas. Por ejemplo, a veces uno está muy enojado y quiere romper todo. Bueno, antes de romper algo, podemos pensar de qué manera mostrar mi enojo sin generar daño, ¿sí? A veces necesitamos estar atentos a maneras alternativas de mostrar las emociones. A veces también uno está muy contento y quisiera saltar por todos lados y tal vez no es el mejor momento, o gritar o expresar muy abiertamente buscar una manera alternativa, dependiendo del contexto, también es parte del desarrollo emocional, ¿no? Eso también es bueno empezar a, a prestar atención a estas maneras en que se muestran las emociones, ¿sí? Que no hay una única manera para cada emoción. exactamente. Y eso justamente hace referencia a esta idea. Bien, ahí hay un par de comentarios en el chat, ¿sí? Como es, bueno, y que bueno, les está sirviendo. Justamente para aprovechar el tiempo, si les parece, continuamos, porque como les habíamos anticipado, tenemos la intención de, un segundito, ahí estamos. Vamos a hacer una actividad práctica, ¿sí? Porque también esta cuestión de trabajar entre todos y trabajar desde la teoría, a veces nos pasa que, bueno, parece como que quedamos solo en la teoría y en realidad también hay que ver, bueno, cómo hacemos para, a veces los chicos dicen, no, ¿cómo hace, profe, para bajar esta cosa a la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, si les parece, vamos a hacer un trabajo en grupos, ¿sí? Y vamos a hablar siempre de situaciones hipotéticas. ¿Qué significa esto? No vamos a hablar de nadie en particular, ¿sí? Hemos preparado algunas situaciones muy concretas, pero son situaciones ficticias, no nos contó nadie, ¿sí? Si llega a ser, como dice el dicho, o la leyenda de cuando vemos alguna ficción, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y es simplemente un ejercicio que vamos a hacer entre todos para ver cómo estamos aprendiendo estos conceptos tan teóricos en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar puntualmente en distintos grupos, ahora les vamos a explicar cómo vamos a hacerlo, y lo importante es que cada grupo va a revisar qué aspectos de la inteligencia emocional o la regulación emocional que estuvimos trabajando esta tarde nos ayudan a pensar alternativas de solución a estas dificultades. Las dificultades ya se las vamos a plantear, ¿sí? Ahí voy a dejar de compartir y voy a pausar la grabación un segundo
porque esta parte no va a ser tan interesante si después queremos revisar la grabación, y volvemos a grabar para el plenario, ¿sí? Bien, entonces continuando con la grabación, lo que estuvimos haciendo en este momentito, y ya sé que no alcanzó el tiempo, ya sé que llegaron tarde las consignas, era para justamente ir probando esta cuestión de cómo regulamos nuestras emociones. No, no era tanto por eso, pero realmente entendemos que esta posibilidad que tenemos de trabajar con los grupos pequeños hace que a veces nos conozcamos con gente que no se conoce y que está tan comprometida con esta temática, y es sumamente necesario y vale la pena un poquito esto de las dificultades que implica la sala de grupos pequeños, ¿no? Lo que estuvimos haciendo fue que cada persona, cada grupo, perdón, recibía una consigna similar pero distinta, ¿sí? Y que ahora vamos a ir haciendo una pequeña puesta en común en los minutos que nos quedan para justamente poder trabajar sobre, bueno, cómo estamos aprendiendo esa teoría que estuvimos desarrollando al inicio en un caso concreto, ¿sí? Si bien se hablaba de mi hijo, ¿sí? Puede ser mi hija, mi sobrina, mi ahijada, mi alumno, ¿sí? O alguien relacionado, que nos puede, digamos, que podemos ir pensando cómo hacer con estas cuestiones. ¿Quieren el grupo que tenía la primera consigna? ¿Sí? La primera consigna, ya se las leo, decía, me enteré. Uno. Sí. El grupo 1, que decía, me enteré por el grupo de WhatsApp. Ya el grupo de WhatsApp sabemos de que es una cuestión para regular emociones, ¿sí? Encima el grupo de WhatsApp de padres, que que en el curso de mi hijo hubo una pelea y mi hijo fue el agresor y todavía no me contó nada. ¿Cómo abordo esta situación? ¿El grupo 1 pudo trabajar sobre esto? ¿Pudieron ver alguna idea? Sí, deberían desmutear, que tienen el silencio ahí abajo. Perdón, sí. No, nos quedamos esperando, que pensamos que iba a entrar alguien a coordinar, entonces esperamos un tiempo y ahí nos largamos a hablar, perdón. Sí, charlamos de primero, mis compañeras, voy a tomar la posta, mis compañeras y yo hablamos de primero generar espacio como padre o docente o quien fuera que tenga a su cargo el niño para que cuente él la versión de los hechos, si tiene algo que contar, y luego, bueno, promover el espacio ese de confianza o podríamos arrancar quizá con una anécdota de algún otro niño al que le pegaron y a vos qué te parece eso y cómo promover la empatía, ¿no? ¿Cómo te sentirías si te pasa? Y también yo creo que depende mucho del contexto también. Un niño tiene un rol en la casa como hijo, después con sus amigos es otra cosa, en la escuela es otra, y es muy importante saber qué derivó en que un niño pueda agredir, perdón, físicamente, ¿no? Si el chico todavía no aprendió que no se agrede, le decía yo a las chicas, por ahí sería bueno que charlar y hasta en tanto aprenda que no es la forma esa de proceder, que siempre busque la mediación de un adulto, que busque el adulto. Siempre hay un adulto, siempre hay una maestra, siempre hay un preceptor, siempre hay alguien cerca que pueda ayudarme a mediar con mi parte, que es lo que digo, ¿no? Pero sí trabajar eso de hablar, digamos, ¿cómo te sentirías vos si te pasase eso, ¿no? Si te pasara eso, que fue lo que estuvimos hablando. Yo no tengo hijos, pero tengo alumnos, entonces, bueno, pasa todo el tiempo. Sí, sí, sí. Nuestra consigna decía una agresión, yo entendí una física, no sé por qué entendí yo una agresión física, pero puede ser verbal tranquilamente, ¿no? Por ahí los niñitos son más de poner el cuerpo a las situaciones, ¿no? A pesar de que sí existe el bullying entre niños, pero pues son más de, ¿no? Los adolescentes también. Pero bueno, eso estábamos hablando y ese nos terminó el tiempo. Estuvimos hablando y ese se nos terminó Bien, muchísimas gracias, Bárbara y equipo. el tiempo. Sí, realmente, bueno, el tiempo no nos alcanza, pero esto de poder ir poniendo algunas ideas nos ayuda muchísimo, ¿sí? Y esto que decía Bárbara también, bueno, por ahí no tenemos hijos, pero alguna de estas situaciones nos pasa, ¿sí? O nos enteramos que en el curso de la persona que acompañamos está esta situación y bueno, ¿qué hacemos, no? Es muy interesante lo que planteaba el grupo en cuanto a esto de contar una anécdota similar, el hecho de ver cómo se sentiría, el hecho, o sea, de dar ese espacio de confianza y sobre todo escuchar la versión del niño, ¿sí? A veces en los grupos de papás aparece ya un juicio hecho, ¿sí?
y no siempre respeta los pasos que hay que seguir. Por eso también como adultos tenemos que saber regular muy bien nuestras emociones y no sumarnos a esa cadena de mensajes que no suelen ayudar ni a regular nuestras emociones ni la de nuestros chiquitos, ¿no? Entonces, qué bueno es eso. Por ahí podemos ir dando la palabra a cada grupo para que al menos podamos compartir algo de eso, que tenemos unos minutos más. Entonces, y ver justamente porque es una serie de consignas que todas van mancomunadas para el final de la charla de hoy. En el segundo grupo, que era la sala 3, ¿quieren compartir qué consigna tenían y cómo la pudieron resolver? Bueno, en el caso de nuestro grupo era la misma situación, pero nuestro hijo era la víctima. Ujú. Y bueno, una de las cosas que yo le comentaba, que o sea, era mi opinión, de que primero había que indagar bien cuál era la situación, porque si era en un grupo de WhatsApp, como usted dijo recién, ya viene con muchos prejuicios, con mucho juicio y empiezan a contar si a mí me pasó también una vez y a mi hijo esto, y yo le hablé ya con la maestra no hace caso, o sea, una cantidad de cosas y entonces primero saber bien cuál fue la situación, por eso acercarse al docente, a consultar una vez que yo conozco la situación, sí puedo crear una comunicación con mi hijo y eh, poder ayudarlo, poderle guiarlo, conociendo qué fue realmente lo que pasó. Si, bueno, si había pasado anteriormente, decían, poder indagar eso también, si no es la primera vez que pasa, y cómo él se siente, cómo él reacciona ante esa situación también. Por eso, más que nada es saber cuál realmente es la situación y luego poder comunicarse con nuestro hijo de una manera afectiva, como siempre. Bien. Yo igual, por mi parte, pensaba primeramente ir del lado de hablar con el hijo y preguntarle, digamos, su versión de los hechos para después proceder, o sea, al revés, digamos, primero hablar con el hijo y después proceder con los docentes, porque lo que yo pensaba es por ahí generar un ambiente en el que el chico pueda sentir que puede hablar, o sea, porque está esta versión que dan en un grupo de padres que justamente está sesgado por un motivo o por otro, o que tienen cada quien su versión, entonces poder habilitar primeramente, antes de proceder el espacio con el hijo, y ver cómo procesó esa situación, qué sucedió, cómo se siente, etcétera, y después también dar un seguimiento a esa situación y ver si los docentes tienen conocimiento y cómo proceden y dar un seguimiento justamente a esta situación para ver de qué tipo es, si se sucedió anteriormente fue algo de una vez y cómo se relacionan entre ellos y etcétera, digamos. Bien. Gracias, Diana, también por tu aporte. Y en ese sentido, o sea, como decimos, no hay una única, digamos, respuesta. Vamos revisando a medida que se va desarrollando, ¿no? Pero en ese sentido, sí, siempre, o sea, más allá del orden, conviene muchísimo preguntar a nuestro pequeñito o pequeñita qué le pasó, ¿no? O qué pasó en esa situación, ya sea antes o después de hablar con los docentes, pero no tenemos que olvidarnos justamente de escuchar esa voz de los actores principales, ¿no? ¿Había otra sala que tuvo alguna de estas dos consignas, ya sea víctima o agresor? No. No. Bien, porque después también había otra sala, ¿sí? Que tenía la consigna de cuando fueron espectadores y no habían hecho nada, y otra sala que fueron espectadores de una pelea y habían defendido a la víctima, ¿sí? ¿Alguno recuerda haber leído algo de eso? ¿Pudieron discutir alguna de estas ideas? Hola, ¿sí me Hola, escuchan? se escucha Bueno, perfecto.
Sí, en nuestra la sala sí, en este caso nuestro hijo era el espectador y defendió a la víctima. Bueno, nosotros por ahí lo que charlábamos, bueno, importancia, ¿no? Esto transversaliza todo la importancia de lo que es la comunicación entre padres e hijos en primer lugar, ¿no? Cómo este niño pudo de alguna manera poner en palabras aquello que quieras o no quieras te afecta, porque ser testigo de una situación violenta afecta. Y bueno, la importancia de esto, porque evidentemente hay un ambiente de confianza en la palabra, aquello que pudo ver o que pudo testificar. Eh, Eso en primer lugar. Y en segundo decíamos, bueno, esto de también la comunicación, esto de que los padres se puedan acercar a la institución escolar, hablar con el docente sobre esta situación y que esto sea, digamos, como una posibilidad de poder talleres o charlas con los niños entre padres, docentes y niños, porque hay que involucrar a las familias también. Y por otro lado también decíamos, bueno, también es parte de la comunicación. Lo que hablábamos hoy, esto de evitar hacer comentarios dentro de los grupos de WhatsApp que solamente generan más discordia o más problemas o interferencias dentro de la no comunicación, porque en definitiva lleva a no comunicar nada, a tergiversar todo y se dificulta más todavía. Entonces, no mezclar esto, hablarlo con la institución escolar, y esto de valorar la confianza del niño dentro de su ambiente familiar para para poder charlarlo y una madre o padres, ¿no es cierto? O quienes estén al cuidado del niño, que evidentemente son confiables. Bien, bien. Muchísimas gracias por tus aportes, Natalia, porque también es fundamental esto, ¿no? O sea, hasta qué punto un grupo de WhatsApp comunica o pone en juego todo lo que estuvimos trabajando recién, ¿no? Realmente por eso era un poco a propósito, ¿sí? Si bien ya se desprende otro tema que no es el que vamos a abordar hoy, pero bueno, habrán visto esta cuestión, ¿no? Cuando hay una persona que agrede, otra que es víctima, y cuando hay espectadores, estamos hablando de otro fenómeno que tiene que ver con la regulación emocional, que, bueno, que es el bullying, ¿sí? Que como solemos decir a veces, no todo es bullying, ¿sí? Pero qué interesante es también, como es algo que está tan, que se habla tanto, nos pareció importante, aunque sean estos ejemplos, abrir la posibilidad, y si lo ven necesario, podemos preparar una charla específica sobre eso, ¿no? Pero justamente pensar, bueno, si sucede alguna de estas cuestiones, ¿qué hacemos como adultos responsables justamente para facilitar bueno, esa regulación emocional en base a esta cuestión? ¿Cómo regulo primero yo mi emoción en base a lo que recibo en el chat? Y cómo puedo generar un espacio también de confianza para las personas, los pequeñitos que están conmigo. ¿Algún otro grupo que no haya podido participar antes de dar de hacer el plenario general de esto? Porque a veces pasa que uno dice muchas cosas y después no lo podemos llegar a compartir, pero bueno, entiendo que al menos la mayoría de las salas pudo hacerlo, y en ese sentido podemos plantearnos, un segundito, entonces, ¿qué aspectos, o sea, podemos volver con la pregunta de la consigna, que recordemos, la consigna que solemos dar es así como en la forma que tenemos en las clases, ¿no? Muchas veces son unas excusas como para ir trabajando sobre otras cuestiones también. En este caso, digamos, estuvimos viendo varios aspectos de la inteligencia emocional y la regulación emocional que se pusieron muy en juego en esta cuestión del trabajo que veíamos recién, ¿no? O la situación tan compleja que veíamos recién. Podemos volver un poquito a esas sugerencias prácticas que mencionábamos hace un rato, ¿sí? Y digamos, qué importante es cuando recibo alguna noticia de esta relacionada con emociones, digamos esto, ¿no? De promover la expresión emocional saludable, y para eso primero tengo que reconocer yo cómo me estoy sintiendo cuando leo el mensaje, ¿sí? Sea la posición que haya ocupado el niño en cuestión, la idea es, bueno, cuando estoy, digamos, cuando recibo ese mensaje y veo que mi hijo defendió a la víctima,
no voy a sentir tristeza precisamente, o sea, voy a sentir mucho orgullo por eso, ¿sí? Entonces es importante cuando leo esa situación, primero saber y ser consciente de mis propias emociones para luego, una vez que yo esté armada, que esté consciente, que esté regulada, ahí a veces, digamos, si compartimos la crianza con el papá, bueno, digamos, si compartimos en familia, con otro adulto responsable, también es importante compartir esa situación con la otra persona y ahí poder trabajar sobre esta cuestión que sucedió. Natalia también traía esto de, aunque haya sido espectador, también vivió una situación de violencia y eso también me afecta, ¿sí? Entonces, aunque no haya sido agredido o agredido, también es importante charlar sobre esa situación y ver justamente qué, digamos, qué vivió, digamos, qué fue lo que estuvo pasando en esa mañana, esa tarde en el colegio, ¿no? Y justamente ver qué actitudes de empatía damos desde casa para esa situación, ¿sí? Y ahí va a depender mucho de los detalles puntuales que nos cuente nuestro hijo sobre qué pasó, ¿sí? Dicen, no, en realidad no pasó nada, pasa que alguien exageró la situación, a veces pudo haber sido algo de eso, a veces no, a veces realmente fue una situación mucho más compleja, y justamente ahí sí vamos a tener que tener mucha cintura, digamos, mucho trabajo previo para justamente ir viendo cómo podemos generar esa empatía desde casa. Y sobre todo para eso es importante aprender a no juzgar, ¿sí? O sea, a veces hacemos juicios digamos, por apurados, o bueno, sí, esto siempre pasa, o también tener mucho cuidado con qué decimos en ese momento, ¿no? A veces aparece esto de, ay, el colegio no hace nada, que uno escucha a veces y ver, ¿no? Bueno, el colegio no hace nada o está haciendo algo o qué está haciendo y sobre todo qué podemos hacer nosotros desde el lugar que ocupamos, ¿no? Y a veces, digamos, estaba a propósito esta idea de todavía no me contó nada y cuando armábamos la viñeta, ¿no? La situación, decíamos en el equipo, bueno, por ahí no me contó nada porque acaba de salir del colegio y todavía no lo vi porque se fue a fútbol, ¿no? Entonces se fue a otro lado y todavía no me contó nada por eso. A veces pudo haber pasado que pasaron un tiempo prudencial y todavía no me contó. Entonces, bueno, también saber, conocer mucho a nuestros chiquitos, saber cuándo, digamos, si son chicos de contarnos más o contarnos menos, de contar enseguida todo lo que pasó o tener su tiempo, ¿no? Y esperar ese momento donde esté ese ambiente seguro y, digamos, recordar que cada día tiene que haber un momento seguro y confiado digamos, en familia, ¿no? Realmente el tema da para seguir comentando muchos más detalles. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte sobre estas cuestiones que estuvimos mencionando? Por ahí algo, hola, buenas tardes, por ahí algo que surgió cuando tuvimos la charla era de indagar a veces en el por qué. O sea, por ahí me sumo a eso que plantearon de no tomar bueno, a ver, primero a ver qué siento yo, me calmo un poco y ahí, bueno, indagar por qué hizo eso, ya sea del hecho por qué eligió defender, por qué decidió no intervenir, pero el por qué de su decisión, porque por ahí podemos identificar también algunas, o un sesgo de empatía, o todo lo contrario, o una motivación capaz totalmente negativa por la cual no intervino, o por la cual sí intervino, no sé, se me ocurre en el caso, no sé, defendió al chico que es agredido y capaz se metió no por el hecho de querer defender al que estaba siendo agredido, sino porque tenía ganas de agredir al otro, porque capaz tenía alguna situación también. Entonces, ver cómo indagar también eso y que el niño tenga esa confianza de querer, primero de entender, de poder ayudarlo a entender por qué hace las cosas y de querer hacernos parte de esa motivación. Ujú. Nada más. Bien, muchísimas gracias, Gustavo. Y realmente es eso, ¿no? Qué bueno cuando podemos preguntar sobre las causas y conocer más a nuestros pequeñitos en ese sentido, ¿no? Y también al ir conociéndolos más, justamente podemos ir ajustando algunas estrategias para revisar. Y también, o sea, muchas veces está como ese prejuicio que solamente el agresor es el que tiene problemas.
Y en realidad, cuando hablamos de una situación violenta, es todo el contexto que está con un problema, ¿no? Entonces, también si fue agredido, ver la manera de que ese chiquito pueda tener las herramientas para no seguir siendo agredido, digamos, buscar también cómo está la autoestima de cada una de estas personas, y por eso, o sea, cada vez que surge una de estas situaciones, son llamados de atención hacia los adultos para justamente revisar cómo lo estamos trabajando y justamente qué otras cuestiones podemos hacer para facilitar esta convivencia sana, ¿no es cierto? Bien, hay muchísimo más para seguir compartiendo. Por las dudas también queremos plantear, bueno, estas alternativas de solución, que muchas veces, o sea, básicamente es la escucha, pero también, digamos, queríamos, además del plenario que pudimos hacer recién, pensar en esto, ¿no? Que el desarrollo tanto de la inteligencia emocional como la regulación emocional es responsabilidad de todos, ¿sí? No es que la familia no hace nada y los chicos vienen a la escuela sin habilidades sociales, no es que la escuela no hace nada y que es un problema, sino que, o sea, es una responsabilidad que tenemos cada uno de los adultos que estamos en relación con chiquitos, ¿no? Y qué bueno que es que cada uno de nosotros nos vayamos responsabilizando y tal como decíamos en el plenario, creo que fue Natalia o alguna de las personas mencionaba, esto de contar en el colegio, no para echar culpas, no para echar responsabilidad, sino porque es un tema, digamos, que nos atañe a todos y cada uno puede ir haciendo ese cambio desde ese lugar, ¿no? O sea, no es algo que le toque solo a el EDAIO, al equipo de profesionales que están en el colegio, solo a los maestros, solo a los directivos, no, es algo que nos toca a todos, e inclusive muchas veces por ahí sin ser tan protagonistas o sin ser los papás o los maestros, los chiquitos, muchas veces nos pasa que sabemos que los chiquitos le cuentan estas cosas o pueden llegar a desahogarse con alguna persona de mucha confianza, que a veces es alguien que uno ni se imagina que puede ser, o por ahí un amigo y demás, y qué bueno que en ese adulto que encuentran digamos, que encuentran una escucha, puedan encontrar también estas habilidades para ir aprendiendo a regular esas emociones, ¿sí? Realmente agradecemos, todavía nos quedan unos minutitos, pero queremos agradecer la participación y el compromiso, ¿sí? Tal como decíamos, la divulgación de este evento fue muy, muy cortita y tuvimos muchos inscritos y nos pidieron justamente que quede la grabación para, bueno, para poder seguir compartiéndola. Y da la pauta de la necesidad de continuar trabajando con estas cuestiones, ¿no? Ahí queda tanto mi correo como el correo de Esperanza, que somos las misioneras del equipo, que estamos viendo misiones y podemos por ahí trabajar más de cerca. Y también, ahí voy a dejar de compartir y lo voy a pegar en el chat, cosa de que sea más fácil o sea, puedan copiar y pegar y sea más sencillo. Y también con respecto a la ley que preguntaban recién, la ley de educación emocional de la provincia está en PDF, si por ahí nos escriben a estos correos, se las podemos mandar sin problema, ¿sí? Y es una ley que está promulgada y digamos, se la puede utilizar sin inconveniente. Bien, a ver. Bien. Mientras tanto, ahí van los correos. ¿Algún comentario, alguna otra cuestión que quieran hacer? Todavía nos quedan un par de minutos para ir cerrando el tema. Bien. Bueno, si no quedan más preguntas o más comentarios, agradecemos nuevamente el compromiso y la predisposición, también todos los aportes que fueron haciendo. Y bueno, quedamos en contacto para próximas actividades similares a estas. También entendemos que hoy comentábamos con Esperanza que está haciendo su trabajo final para licenciarse pronto. Y justamente decíamos, bueno, qué buen tema el que elegiste y digamos, cuánto campo
campo de trabajo hay, ¿no? Así que es muy, muy promisorio para su futuro profesional y también que esté pudiendo hacer este trabajo como estudiante y con tanto compromiso también por parte de ella, ¿no? Así que bueno, agradecemos y, digamos, y también, bien, ahí hay alguien que escribió que es importante, volviendo al caso, digamos, conocer el para qué se hace, que eso también muchas veces, tal como dicen por ahí, ayuda a entender mejor la situación. Así que también gracias por eso. Y bueno, hasta pronto entonces, vamos a dejar la grabación y